Ya estamos grabando. Bien, primero el encabezado. En el encabezado primero ponemos pues República de El Salvador. Luego estado de rendimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Recuerde que al igual que en el sector privado, en el gobierno pues también el único estado financiero que se hace a una sola fecha es el estado de situación financiera, ¿verdad? De ahí todos los demás se van a hacer con una fecha de inicio y una fecha de finalización que va a coincidir con la fecha de inicio y finalización del periodo o el ejercicio fiscal, que en este caso es el año 2020. Luego el nivel de precisión y la moneda, ¿verdad? Expresado en millones de dólares. Millones de dólares. Eso debe llevarlo el encabezado. Y como decíamos en la teoría, primero vamos a establecer los gastos de gestión que van a ir en el lado izquierdo. Ahí vamos a colocar el listado de los gastos de gestión, así en el orden en que lo hemos establecido. De hecho, primero comenzamos con eh, los gastos de inversiones públicas, que de acuerdo a la presentación, pues era el primer subgrupo que debe ir. ¿Cuánto tenemos de gastos de inversiones públicas? Tenemos 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares gastos de inversiones públicas. Eso está en el PDF que acabamos de estar viendo, que por cuestiones prácticas no lo podemos estar viendo al mismo tiempo porque la captura de pantalla me da ese bloqueo, que si yo cambio de pantalla, se congela en la pantalla que está originalmente grabando. Entonces, esa es una desventaja que tiene este captura de pantalla, que es el que trae Windows ya incorporado, no es ningún programa especial, sino que es el mismo que trae, ¿verdad? Captura, que se usa más que todo para grabar juegos de video, es decir, cuando está jugando el cipote ahí, graba los juegos, hay unos cipotes que graban los juegos y luego los suben a internet, a YouTube. No sé cuál es la pila de ellos, no sé si algunos de ustedes también juegan, ¿no? Pero para eso más que todo está diseñado. Pero me sirve, no es de mucha calidad el video, pero me sirve para que usted pueda repasarlo en YouTube, ¿verdad? Trato de hacer lo más pronto posible la subida de los videos para que usted los tenga disponibles. Entonces, luego de los gastos de inversiones públicas, seguimos con gastos previsionales. Entonces, los gastos previsionales en este caso son 2.000 millones de dólares. Luego de los gastos previsionales, seguimos con gastos en personal, que para el caso son 6.790 millones de dólares. Esos serían los gastos en personal. Es decir, si usted observa, es de ir solo poniendo la lista de gastos en el orden que se ha establecido de acuerdo a la codificación y nada más. O sea, no hay más que hacer que irlos colocando y obviamente al final los vamos a sumar y vamos a calcular cuál es el resultado que tenemos. Entonces, después de los gastos en personal vienen los gastos en bienes de consumo y servicios, que decíamos que eran 3.450 millones de dólares. Gastos en bienes de consumo y servicio, 3.450 millones de dólares. Luego tenemos los gastos en bienes capitalizables, que era el quinto subgrupo, que para el caso pues son 5.000 millones de dólares según el listado del ejercicio. Entonces ya llevamos 5 subgrupos ya establecidos. O sea, no le hallo gracia yo a esto. ¿Cómo es posible que no se pueda diseñar una estructura
donde los ingresos y los gastos se relacionen de alguna manera. Por ejemplo, por lo menos ir restándole a los ingresos tributarios la parte de los gastos corrientes, lo que corresponde a gastos corrientes, por ejemplo, o restarle a los ingresos por transferencias los gastos por transferencias, para que tenga algún sentido la información, pero nada que ver, ¿no? Quiero decirles también de que este sistema contable que nosotros aplicamos en la actualidad y que viene desde hace mucho tiempo, aunque se ha ido como modernizando un poquito, pero la base es la misma, es un modelo que se aplicó desde los gobiernos de Arena. Desde entonces vienen estos modelos contables que fueron una copia prácticamente del modelo chileno, porque Arena, para hacer su política económica, que para bien o para mal, pues se dio la privatización de los bancos, se dio la privatización del comercio exterior, se privatizaron las compañías eléctricas, se privatizaron las pensiones, que es parte de todo el paquete neoliberal, como le llaman los detractores, de las medidas económicas de Arena, impulsadas desde el primer gobierno de Arena, que fue el licenciado Cristiani, luego pasando por Calderón Sol, Francisco Flores y terminando con Saca. Todas esas políticas económicas o cambios estructurales económicamente, dejar, por ejemplo, la agricultura en el suelo, prácticamente la agricultura se olvidó de la agricultura del gobierno de Arena. Eso es un pecado mortal que cometió Arena y que por lo tanto ahora que estamos en esta situación de escasez mundial, si se hubiera invertido en agricultura en aquel momento, ahorita no tendríamos ese problema de escasez como le pasa, por ejemplo, a Nicaragua. Nicaragua tiene una infraestructura agrícola mucho mejor que la nuestra. Ahí sí hay que decirle, los nicaragüenses nos llevan pachitos en cuanto a agricultura, ¿verdad? Ellos están mucho mejor que nosotros. Tal vez están atrasados en otras áreas, pero en el área agrícola nos llevan. Porque se trata ya en la actualidad de que cada país tenga una agricultura sustentable, una agricultura para la autosostenibilidad de su propia población. Un país que no tiene la capacidad de sembrar sus propios alimentos es el que está ahorita teniendo mayores problemas que otros países que invirtieron en su agricultura y que ahora probablemente están sobreviviendo gracias a los cultivos nacionales. Por ejemplo, los cereales, el caso del trigo, que es base para la fabricación del pan. ¿Por qué está tan cara la harina y por qué el pan lo están dando más pequeño o dan menos panes por la cora, ¿verdad? Que es la base de precio que nosotros manejamos en todo el país? El pan se vende por coras o por dólares porque la harina de trigo está cara. ¿Y por qué? Porque la harina de trigo viene de países europeos, entre ellos Ucrania y Rusia, que son productores de estos granos y que ahorita por la guerra el flujo de mercancías se ha detenido. No es que nosotros vamos a sembrar trigo, porque nuestro suelo no está apropiado para el trigo, ¿verdad? El trigo necesita un clima mucho más templado que el nuestro, ¿verdad? El nuestro es un clima más tropical, más húmedo. Entonces da para otro tipo de cultivos, por ejemplo el maíz. Entonces, si se produjera suficiente maíz, pues obviamente si a falta de pan hay que comer tortilla, pero ni siquiera tenemos suficiente producción de maíz como para autosostenernos ni siquiera con las tortillas. Entonces es un problema estructural y bueno, lo que quería decirles es de que este modelo de contabilidad gubernamental viene desde esa época y es una copia del modelo chileno, porque El Salvador copió en esa época muchas de las medidas económicas que se tomaron eran basadas en lo que había hecho Chile, porque el modelo chileno fue exitoso. De hecho, aún Chile sigue siendo una de las economías más sólidas de Latinoamérica, pero ya tiene sus grietas, es decir, ya están teniendo problemas los chilenos con algunas situaciones. Pero El Salvador quiso copiar y pues prácticamente las AFP, por ejemplo, es una receta chilena. Eso de crear AFP privadas viene del modelo chileno. Pero bueno, volvamos aquí a los gastos y seguimos con los gastos financieros y otros, que en este caso tenemos 768 millones de dólares. Luego van
los gastos en transferencias otorgadas, que para el caso tiene 2.000 millones de dólares. Y tenemos luego costo de ventas y cargos calculados, que son 556.90 millones de dólares. Y por último, tenemos los gastos de actualizaciones y ajustes, que tenemos 235 millones de dólares. Esos son todos los gastos de gestión. De hecho, son nueve subgrupos que ya los habíamos mencionado. Y entonces procedemos ahora a hacer a calcular algo que se llama un subtotal, ¿no? Porque no es el total todavía. Vamos a poner subtotal de gastos, ¿no? Aquí vamos a saber cuánto tenemos de gastos acumulados de todo el año. Y tenemos 22.299.90 millones de dólares de gastos de gestión, que es la suma de los 9 subgrupos que acabamos de ver. Ahí está. Por el momento, dejamos hasta ahí los gastos, ¿verdad? Esperando, porque en este punto no sabemos nosotros si va a haber un déficit o va a haber un superávit. Habría que ver cuando ya tengamos los ingresos cuánto es la diferencia, o más bien cuál es mayor, y si los ingresos son mayores va a haber un superávit, y caso contrario habría un déficit. Entonces nos vamos a ir al lado de los gastos, de los ingresos, perdón. Acá arriba. Ingresos de gestión. Y vamos a comenzar con los ingresos tributarios, que ya los habíamos mencionado. Veamos cuánto tenemos de ingresos tributarios. Tenemos 14.500 millones de dólares, bastante plata. De hecho, ya habíamos hablado de que los ingresos tributarios constituyen la mayor fuente de ingresos del Estado. La mayor parte de la plata que el Estado maneja viene precisamente de los ingresos tributarios. Entonces, luego de los ingresos tributarios tenemos los ingresos de seguridad social. Ingresos de seguridad social, que en este caso tenemos 5.600 millones de dólares. Luego de los ingresos de seguridad social, tenemos ingresos financieros y otros, que son 333.30 millones de dólares. Después de los ingresos financieros, tenemos los ingresos por transferencias corrientes recibidas. Los ingresos por transferencias corrientes recibidas, que serían 670 millones de dólares. Ya llevamos 4 ingresos. Ingresos por transferencias de capital. Un detalle que si usted se fija, en la parte de gastos, las transferencias van en una sola cuenta. No importa si son de corrientes o de capital. Pero en los ingresos van separadas, ¿no? Hay ingresos por transferencias corrientes recibidas y aparte tenemos los ingresos por transferencias de capital recibidas. En ese caso tenemos 1.345 millones de dólares. Ya llevamos 5 ingresos. Y luego tenemos los ingresos por ventas de bienes y servicios, que son 225 millones de dólares.
Entonces llevamos ingresos tributarios, ingresos de seguridad social, ingresos financieros y otros, ingresos por transferencias corrientes recibidas, ingresos por transferencias de capital recibidas y ahora pues ingresos por ventas de bienes y servicios. Y nos falta ingresos por actualizaciones y ajustes, que en este caso serían 245 millones de dólares. Y hasta ahí llegan todos los ingresos, porque solamente hay 7 subdivisiones, a diferencia de los gastos que son 9. Pero para efectos estéticos, pues vamos a totalizar, vamos a sacar un subtotal acá que nos quede nivelado con el subtotal de gastos y nos da 22.918.30 millones. Eso sería el subtotal de ingresos. Entonces, si nosotros comparamos, los ingresos son mayores a los gastos, ¿verdad? Porque los ingresos son 22.918, mientras que los gastos son 22.299. Entonces hay una diferencia a favor o positiva de los ingresos sobre los gastos. ¿Qué significa eso? Que hay un superávit. Fíjese bien, hay un superávit en este caso. Y como hay un superávit, donde la pregunta es, ¿a qué lado del documento va a quedar el superávit? El superávit va a quedar del lado donde hace falta plata. Entonces, si hay superávit, se va a poner al lado de los gastos para cuadrar. Y si hay déficit, se va a poner en el lado de los ingresos también para cuadrar. Repito, el superávit siempre va a ir al lado de los gastos para cuadrar y el déficit irá al lado de los ingresos para cuadrar. Entonces nos vamos al lado de los gastos y calculamos, ¿vean? Restamos el ingreso menos el gasto. Y eso nos va a dar un resultado del ejercicio que sería en este caso un superávit de 618.40 millones de dólares. Ese sería nuestro resultado positivo. Repito, el resultado de superávit iría al lado de los gastos y el resultado de déficit iría al lado de los ingresos. Y nos quedaría entonces un total de gastos de gestión ya con el superávit de 22.918. Dígame. ¿Me puedes repetir esta última parte, porfis? ¿Cuál? Superávit al lado del gasto para cuadrar, ¿verdad? Sí. Y el déficit al lado del el déficit sería en el ingreso también para cuadrar. Pero como en este caso hay más ingreso que gasto, solo iría el superávit aquí al lado del gasto. Fíjense que a mí no me cuadró el subtotal. ¿Cuánto era en los ingresos tributarios? Ese total es el que creo que tengo malo. Tributarios aquí. 2.500. Ajá. Sí. Y sumamos, aquí está el otro detalle, son 225. No, como que me falta uno a mí. Son 7. Pero es que 2, 4, 6, sí me falta uno. No será en las transferencias, puede ser que hay ingresos, transferencias corrientes y transferencias de capital. Ingresos recibidas. Sí, le hacía falta algo. Permítame,
Ingresos por transferencias de capital recibidas es uno, ¿verdad? Sí. Ay, Dios santo, ya me equivoqué toda. Ay, que queda. Ingresos por transferencias corrientes recibidas. Ingresos por transferencias De capital. de capital recibida, ¿verdad? Sí. Ingresos por venta y aquí. Por ventas y servicios. Espérame. Ingresos tributarios, ingresos de seguridad social, ingresos financieros y otros, ingresos por transferencias corrientes recibidas, ingresos por transferencias de capital recibida, ingresos por ventas de bienes y servicios, ingresos por actualizaciones y ajustes. 22.918.30, ¿verdad? Bájalo un poquito. Sí. Ajá, eso, correcto, gracias. Vale. Entonces, en el lado que queda sin nada porque no hay déficit, lo único que hacemos es también totalizar y bajamos la misma cantidad. Solo la bajamos y ya nos cuadra, ¿verdad? O sea, al final tiene que quedar cuadrado y el déficit o el superávit se usan solamente para cuadrar, ¿verdad? Bien, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por todo y lo puede mover para allá, porque ese resultado de 618.40, ¿de dónde salía? es la resta de los ingresos menos los gastos. Espérenme. Superávit, ¿no? Porque eran... Sí, este es mayor, este es el gasto. Entonces, ¿cuál vamos a restar primero? Vamos a restar los ingresos y después los gastos, ¿verdad? Sí. Sí, los gastos son estos. Entonces, al hacer la resta, nos daría 618.40. O sea, se resta el mayor menos el menor. Ajá. Uh-huh. Licenciado, otra pregunta. Dígame. Permítame. Entonces quedaría totalizado con los 22.918, ¿verdad? Sí, así es. Mire, otra pregunta, en la tarea, yo tengo problemas con la tarea, fíjese, con algunas cuentas. ¿Cuál es? Que no sé dónde poner. El estado final. El del presupuesto. Ah, el presupuesto. Que ese se lo vamos a mandar este día, a su correo se lo vamos a mandarle. Sí. O al WhatsApp. A donde le salga más práctico, no hay problema. Ajá, entonces yo tengo problemas ni con las contrataciones de empresitos internos, no sé dónde ponerlo. Es que no son muchas las que me faltan y ya las clasifiqué todas en base al ejercicio que usted noteó, ¿verdad? Sí. Pero digamos costos previsionales, no sé dónde ponerla. Ese va al final de los gastos, es el último. Ajá, pero no, yo me refiero en la clasificación. Costos previsionales es un ingreso corriente. No, o sea, va aparte, él solito. O sea, va en gastos, ¿verdad? Va en gastos corrientes, gastos de capital
Ajá, gasto corriente, gasto de ahí de va el capital, endeudamiento, contribuciones especiales. costo provisional. Ah, entonces este Ese es va un al costo final, provisional. va al final de los gastos solitos, no va clasificado en ningún grupo. Ah, ya. Entonces, este es un costo provisional, ¿verdad? Sí. Ajá. CP, y luego contrataciones de empréstitos internos. Ese es endeudamiento. Iría en ingreso. Endeudamiento Ese público. es endeudamiento público. Sí. En la contratación de empréstitos internos es endeudamiento público. Sí, ahí va. Ajá, y cuando dice inversiones en títulos valores. Ese va en gastos de capital. Gastos de capital. Entonces este sería gastos de capital. Y también me falta el donde dice ingresos por garantías y fianzas. Ese va en ingresos financieros y otros. Ingresos financieros y otros. Y eso es lo que necesitamos. Ingresos financieros y otros. Es que probablemente en el ejemplo no están, pero sí en el esquema que les di, que hay un cuadrito donde están toda la clasificación. Clasificación de ingresos y gastos. Es un PDF que les envié. ¿Y hasta qué horas tenemos hasta la tarde para enviárselo? Hasta las 12. Vaya. Y también me falta transferencias de capital del sector privado. Ese es ingreso de capital. Y este de inversiones en préstamos. Ese es gastos de capital. Gastos de capital sería la GK, ¿verdad? Uh-huh. Y luego tengo transferencias corrientes al exterior. Ese es gastos corrientes. Gasto corriente. Esta es la GC. Y por último, me faltan varias a mí todavía. Colocación de títulos valores en el mercado nacional. Ese es endeudamiento público. Endeudamiento público. Luego tengo transferencias corrientes del sector privado. Ese es ingresos corrientes. Ingresos de intereses por préstamos. Ese es ingresos financieros y otros. Ingresos financieros y otros. Y cuando dice amortizaciones de empréstitos internos. Ese es en amortización. Algo así se llama amortización. Amortización. Y cuando dice Corporación Salvadoreña del Turismo, ese es el mismo Comustral. Es gastos de contribuciones especiales. Gastos de contribuciones especiales. Colocación de títulos valores en el mercado internacional. Ese es endeudamiento público. Endeudamiento público. Ya casi termino, Liz. Sí, Transferencias corrientes del sector público. Ese es ingreso corriente. Y gastos de impuestos, tasas y derechos. Ese es gasto financiero y otro. Gasto financiero y otro.